Capturan y acusan de homicidio y lesiones graves a general Romeo Vázquez Velázquez y 2 exmilitares más por la muerte de Isis Obed Murillo. Diversas reacciones por captura de exmilitares, desde señalamientos de persecución política hasta estrategia de libre para imponer agenda y distraer a los hondureños de los verdaderos problemas del país. Precandidato liberal Jorge Cálix le recuerda al fiscal general que existen más pruebas que vinculan a Carlos Zelaya con el narcotráfico que contra Romeo Vázquez en la muerte de Isis Obed Murillo. Poderosos senadores de los Estados Unidos advierten que Honduras se podría quedar sin ayuda de ese país, trasladar a Guatemala la base militar de Palmerola y aplicar restricciones al envío de remesas. En la homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez le recuerda a los hondureños que este es un año de jubileo y no para indigestarse de política. Familiares, colegas y amigos le dan el último adiós al abogado y analista político Raúl Pineda, un colaborador y amigo de los medios de comunicación. En las noticias internacionales, tormenta invernal en Estados Unidos enciende las alertas para más de 62 millones de personas y dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela insiste que si Edmundo González entra a ese país será capturado y encarcelado. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias Dominical. Eunice, vaya forma de empezar el 2025 con un espectáculo digno de una escena circense, realmente, cuando muchos hondureños, Eunice, se preguntan: ¿y dónde están los grandes y graves problemas que tiene el país, que son en materia de educación, infraestructura, salud? Pero nosotros entretenidos, desempleo sobre todo, generación de empleo, inversiones, atracción de inversiones, pero nosotros entretenidos en temas que lo que generan es distracción entre los hondureños, Eunice. Usted se refiere a la captura de Romeo Vázquez Velázquez, que ha sido noticia desde la mañana de este domingo y la sigue siendo y lo seguirá siendo la próxima semana, sobre todo por las reacciones que ha causado en los diferentes sectores. Y las graves advertencias que han hecho poderosos senadores de los Estados Unidos, como decían los titulares, de que pueden ponerle restricciones a las remesas, de que pueden cortarse la ayuda de los Estados Unidos a este país. Entonces uno se pregunta, realmente, ¿cuál es la agenda del país para iniciar un año, lamentablemente, político, electoral, caciquista y vernáculo en nuestra nación, Eunice? A continuación, las noticias. La noticia del día es presentada por Carrión. Para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Bueno, y en efecto se los decía Eunice López que la noticia de hoy, o la noticia que nos han puesto en agenda, tiene que ver con la captura del general Romeo Vázquez Velázquez y 2 exmilitares en condición de retiro. Y precisamente el general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, se dirigía hacia la zona sur del país junto con su familia para compartir y departir con familiares que han llegado desde el extranjero, cuando fue interceptado por elementos de la DIPANCO para ejecutar el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público y que en este momento ya los tienen prácticamente todo el día en los tribunales, pero en este momento a las 6 arranca la audiencia de declaración de imputado. Esto fue lo que pasó. Este 5 de enero, el general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, junto a su familia, se dirigían hacia San Lorenzo Valle, cuando efectivos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas lo capturaron, por suponerlo responsable de la muerte de Isis Obed Murillo. Este día el Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y 2 altos oficiales, ex altos oficiales, estos por el homicidio del ciudadano Isis Obed Murillo. Podemos informar como Ministerio Público que ya el Ministerio de Seguridad o la Policía Nacional ha capturado a estas personas. Fue trasladado al plantel de la DIPAMCO en la colonia La Granja, donde permaneció varias horas detenido, mientras sus familiares esperaban noticias y condenaban la captura.
Y se ve que cuando iban en tránsito los detuvieron y nos llamaron rápidamente diciendo de que iban a ir aquí a la Dipanco, y ya le dijimos por qué lo habían detenido, nos estamos riendo. Yo le pido al fiscal general, que fue elegido con 9 votos, que por favor deseamos que se respete la ley y el debido proceso. Horas más tarde fue trasladado hacia los juzgados de lo penal en la colonia La Granja para la audiencia de declaración de imputado. Su esposa logró comunicarse con él y aseguró que el general permanecía tranquilo y confiando en la justicia divina. Solo me dijo: Liz, ora mucho y hablarle a la prensa y decirle todo lo que está pasando en el país, un abuso más de este gobierno. Estamos confiando en la justicia de Dios y que los jueces no van a dejarse manipular. Mientras tanto, reservistas de las Fuerzas Armadas manifestaban su apoyo al general Romeo Vázquez y simpatizantes de Libertad y Refundación exigían justicia. El Ministerio Público también presentó requerimiento fiscal en contra del subjefe del Estado Mayor Conjunto Venancio Cervantes y Carlos Puerto, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, al suponer los responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves en contra de Isis Obed Murillo y Alex Roberto Zavala, quienes permanecían a los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales. Ruth Muñoz, Telenoticias Dominical. Y son múltiples las reacciones que se han generado a raíz de la captura del ex jefe de las Fuerzas Armadas. Algunos dicen se está haciendo verdadera justicia, otros aseguran es persecución política, mientras otros dicen que esto es un distractor. La captura del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velásquez es una clara muestra de persecución política, de acuerdo con esta diputada de la oposición, quien lamenta que el Ministerio Público se preste a participar en juegos políticos particulares. En este contexto, sí miramos evidente la persecución política a todos aquellos opositores férreos, enérgicos, que han venido señalando y cuestionando, pero sobre todo ha venido criticando al gobierno de turno, que prometió ser diferente y ahora está haciendo más de lo mismo, corregido y aumentado. La preocupación es latente. Nosotros esperamos que el Ministerio Público tenga toda la prueba fehaciente. De desvirtuarse en caso en los tribunales es evidente la utilización del Ministerio Público y que el fiscal general se preste. Entonces tendríamos que interpelarlo ante la Corte, ante el Congreso Nacional, precisamente porque sus actuaciones van inclinando a una agenda partidaria que a una agenda de país. Al respecto, el canciller hondureño señaló que el caso de Isis Obed Murillo marca el asesinato cobarde de un joven mártir en defensa de la democracia nacional. La búsqueda de justicia es un derecho humano, no es persecución política. De su lado, este funcionario y dirigente del Partido Libre manifiesta que la captura de Romeo Vázquez se veía venir luego de 15 años de la muerte de Isis Obed, que en su opinión es responsabilidad directa de quienes lideraban las Fuerzas Armadas en ese entonces. La gran esperanza es que esto pues no vuelva a ocurrir nunca en Honduras y que para que eso no ocurra, pues se tiene que sentar un precedente. Yo le dije al general, se lo dije hace muy poco tiempo en un foro, va a ir a la cárcel, ¿verdad? Eso era muy claro, ¿verdad? Su delito es muy flagrante y me parece que la sociedad debe estar contenta porque se ha avanzado por primera vez en este país en un paso tan importante como juzgar a una persona de tan alto rango y de tan alta responsabilidad. Si bien es cierto, este analista aplaude las acciones del Ministerio Público encaminadas a buscar justicia en el país, es del criterio que la captura de Vázquez Velásquez es un acto impropio de la Fiscalía. Señala que si la intención es acabar con la impunidad de los hechos suscitados en el 2009, entonces también tienen que investigar los múltiples actos irregulares ocurridos en ese momento y que aún se mantienen en la oscuridad. Que el Ministerio Público debe haber hecho una investigación exhaustiva de cuáles fueron las causales que provocaron los acontecimientos de 2009. La cuarta urna debió haber sido investigada. La sustracción de recursos del Banco Central en carretilla debe haber sido investigado. La captura de personas huyendo del territorio nacional con grandes cantidades de dinero debió haber sido investigado. Pero eso quedó en la penumbra, nadie sabe qué pasó y ahora hay figuras precisamente que vuelven a la palestra política, van de candidatos a algún puesto público y nadie dice nada.
Cabe señalar que además de Romeo Vázquez, también se capturó este domingo a los generales en condición de retiro Venancio Cervantes, ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto, ex comandante de operaciones especiales, quienes de acuerdo con el requerimiento fiscal no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que permitieron y facilitaron atrocidades que configuraron graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, y a propósito, a esta hora, a las 6 de la tarde con 14 minutos, está programada la audiencia de declaración de imputado en los juzgados de La Granja, aquí en la capital. Ahí se encuentra nuestro compañero Olman Unclés. Olman, ¿ya dio inicio a esta audiencia o se pospone nuevamente? Buenas tardes. Gracias, buenas noches Eunice, buenas noches Ulises, buenas noches Honduras. Y es que déjame contarte que a esta hora no ha iniciado la audiencia de declaración de imputado incoado en contra del general Vázquez, así como los otros dos oficiales que han sido capturados esta mañana en la salida al sur de la capital. Y es que desde horas tempranas se informó de que esta audiencia podría comenzar tentativamente entre 5 o 6 de la tarde, todo esto dependiendo de la celeridad con que la juez o el juez que está de turno le dé salida o pueda evacuar los requerimientos fiscales que ya habían ingresado antes el requerimiento de los 3 generales que fueron capturados esta mañana. El último informe que tenemos a esta hora, cuando ya son las 6:21 de la tarde, es que no ha iniciado la audiencia, pero sí que estaría próxima a iniciar de acuerdo a los informes que tenemos en poder del equipo de prensa de la Corporación Televicentro. Hemos estado en monitoreo permanente y la última información a las 6:20 de la tarde es que aún no inicia la audiencia de declaración de imputado. El ambiente que estamos aquí en este momento, pues un ambiente bastante tenso, déjenme contarles compañeros, porque ha venido un grupo en apoyo al general Vázquez y por supuesto en el otro extremo también grupos afines al Partido Libertad y Refundación, ellos que exigen que se haga justicia por el asesinato de Isi Obed Murillo el pasado 5 de julio del 2009 y por su lado pues también los afines al general Vázquez y compañía que están solicitando libertad y que aseguran inocencia por parte de su amigo y en muchos casos colega, porque han venido hasta militares en condición de retiro a darle apoyo al general Vázquez. Así las cosas en las afueras de los juzgados, compañeros. Si no hay consultas, de momento retornamos con ustedes. Bueno, gracias a Olman Unclés. Está pues justamente donde en este momento se realiza esta audiencia de declaración de imputado, que no ha arrancado y que obviamente por la naturaleza de la misma llevará tiempo, pero ya ustedes vieron las imágenes, parece una mentira que hayan sectores interesados y a veces desde el mismo gobierno en que iniciemos un año confrontados, enfrentados, con discrepancias, sino con armonía, todos los hondureños. Pero bueno, así están las cosas. Hay dos grupos, un grupo que apoya al general Romeo Vázquez Velázquez y los 2 militares exmilitares en condiciones de retiro que han sido acusados, y otro grupo que pues está presionando y también están con sus consignas para que se haga justicia, dicen ellos. Más temprano, Pamela Cartagena le consultaba al analista jurídico Kenneth Madrid acerca de esta nueva situación que pues nos la instalan, nos la ponen para que la agenda noticiosa tenga marca al inicio de un año. Pamela, adelante. Así es, buenas noches compañeros en estudio, televidentes de TN5 Matutino. Me acompaña Kenneth Madrid, abogado constitucionalista, quien nos da a conocer los posibles escenarios de la audiencia de declaración de imputado del general en condición de retiro, don Romeo Vázquez Velázquez. Buenas noches. Buenas noches, mire, un gusto saludarles. Sí, en efecto, mire, hoy se va a desarrollar la audiencia de declaración de imputado, que es obviamente una audiencia de trámite, que es donde la persona que está sometida a esto, en el caso el general en condición de retiro, Romeo Vázquez, va a determinar si declara para efecto de poder narrar su versión sobre los hechos
que le imputa el Ministerio Público o se acoge a su derecho constitucional de no declarar, que creo que es lo más factible que va a suceder. Él no va a declarar, se va a abstener y por lo tanto el juez va a pasar a la etapa donde va a decidir si previo a señalar la audiencia inicial, que si lo deja privado de libertad y lo manda a algún establecimiento penal, o le da una medida distinta a la prisión. Si lo deja privado de libertad, será la audiencia a más tardar al 6º día, y si no lo deja privado de libertad, podrá ser hasta dentro de 15 días la audiencia. Así que tendrá ese tiempo prudencial, pero ahora no conoceremos ninguna decisión sobre este caso, sino que será hasta la audiencia inicial. Hoy es una situación de mero trámite en el cual solo nos daremos cuenta si queda privado de libertad o si tiene otra medida distinta a la prisión. Ahora bien, abogado, de manera puntual, ¿existe alguna amnistía que lo beneficie o que lo exima? Bueno, mire, de manera particular yo pienso que la amnistía, tanto la que se emitió en aquellos años después del golpe de Estado como la que se emitió en el año 2022, ninguna creo que pueda aplicarle, porque las amnistías son para delitos políticos y comunes conexos, derivados de acciones eminentemente políticas, y creo que estaría forzado y no creo que pueda llegar a establecerse este tema. Recordemos que es el delito de homicidio y lesión el que se le imputa, y son delitos en los cuales se deben de probar porque son de intención dolosa, es decir, hay intención de querer darle muerte a la persona y se materializa. Debe haber prueba directa que el general, obviamente, en condición de retiro, dio esa orden para darle muerte a esta persona, de tal manera que tendrá el Ministerio Público que tener buena evidencia probatoria para que esté sustentado el requerimiento fiscal. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones de Kenneth Madrid, abogado constitucionalista del país. Retorno con ustedes, compañeros. Buenas noches. Bueno, y luego de conocerse la captura del ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velásquez, y otros 2 exmilitares, el padre de Isis, Obed Murillo, se ha pronunciado. Estamos hablando del señor David Murillo, quien dio declaraciones exclusivas para Televicentro y Emisoras Unidas, quien ha dicho textualmente que hay paz en su corazón. Escuchemos a continuación. Tras la captura del general Romeo Vázquez Velásquez, los familiares de Isis Obed Murillo reaccionaron. Yo quiero decirle que no solamente nosotros como padres, sino todos los padres, todos los familiares de todas las víctimas en Honduras, ¿verdad? Por ese hecho histórico, doloroso, por cierto. Nos sentimos alegres con Dios y sinceramente un poco como humano, sintiendo lo que le está pasando al general Romeo Vázquez Velásquez. No es nuestro enemigo, somos pastores evangélicos, pero sí todo lo que es la ley de la siembra, uno lo que siembra eso cosecha. Al preguntarle si guardan rencor en contra del general, manifestaron que hay paz en su corazón, pero reiteró que es un acto de justicia. Como humano, sí nos duele, pero hoy el general Romeo Vázquez Velásquez, yo quiero decirle que debe hacer de él las palabras de el general Francisco Morazán Quesada, porque aquel murió por una causa justa de Centroamérica y aquel, aún sabiendo que era para defender al pueblo, él aceptó paladínicamente lo que estaban haciendo con él, ¿verdad? Una traición, fue traicionado, y en este caso el general Romeo Vázquez Velásquez a la inversa, él fue el que hizo daño al pueblo hondureño. Entonces que deje de estar echando culpa a la política, que deje de estar diciendo que es perseguido. No, eso no es persecución política, él mató a nuestro hijo, él dio la orden para que matara a nuestro hijo. David Murillo junto a su esposa, padres de Isis Obed, recibieron la noticia de la captura del general Romeo Vázquez Velásquez desde el departamento de Olancho, lugar en el que residen actualmente. Ruth Muñoz, Telenoticias Dominical. Bueno, el tema que muchos creen debería de estar o mantenernos preocupados, y más que preocupados, ocupados, esta advertencia que han hecho algunos poderosos senadores de los Estados Unidos, este buscapleito que se le ha armado al imperio, a un país tan desarrollado y poderoso como Estados Unidos. El abogado Dagoberto Aspra, un reconocido jurista hondureño, le pide al actual gobierno que recapacite, que medite y de repente que mida y sepa con quién se va a ir a pelear. Esto es lo que dice en torno al anuncio de retirar la base de Palmerola o dar por terminado este contrato.
señora presidenta, yo creo que es un momento que puede reflexionar. Yo creo que son situaciones, he escuchado a algunos funcionarios. Señora presidenta, yo creo que es un momento que puede reflexionar. Yo creo que son situaciones, he escuchado a algunos funcionarios que son cuestiones que se plantean sobre una mesa para poder negociar, para poder de alguna manera tener algún tipo de ventaja, para podernos sentar con un país como es Estados Unidos. Sin embargo, creo que son situaciones que no se deberían de tocar, son sensibles, son situaciones que nos afectan más a nosotros que a ellos, por lo cual yo creo que si en algún momento se consideró, debería de revalorizarse, debería de poder ponerse, suponerse un criterio más objetivo, más calmo en cuanto a las decisiones que pudiésemos tomar en relación a los Estados Unidos. Creo que Honduras ha contratado a un ex embajador de Estados Unidos que tengo entendido hace lobby en Estados Unidos. Creo que esta persona pudo haber de una manera informado al gobierno de la República cuál es la situación en Estados Unidos y cuál era el ambiente para poder tirar este tipo de advertencia o se puede llamar amenaza al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, como le digo, son situaciones que el Estado de Honduras debe replanteárselas. Creo que estamos a tiempo. Continuamos con las declaraciones, conocer bien los pros y contras al tomar una decisión que cambiaría el rumbo del país, dice el reconocido analista Julio Raudales. Toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Entonces no podía esperar o no se podía esperar que los Estados Unidos de América se quedaran callados o no hicieran nada, o por lo menos no dijeran nada frente a las declaraciones y a esta intención que declaró la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que tan soberano es los Estados Unidos de América en intentar, como lo han dicho ellos, deportar a las personas que han emigrado y que no tienen papeles, que le prestan un gran servicio a aquel país, que son mucho de la base económica de los Estados Unidos, que con su trabajo coadyuvan a que ese país se desarrolle todavía más, que a que sea la primera potencia del mundo. Pero es una decisión soberana del presidente Trump, equivocada a mi modo de ver, pero es su decisión y él es, o será, mejor dicho, a partir del 20 de enero, el representante legal también de ese Estado soberano que son los Estados Unidos de América. Así es que la presidenta, equivocada o no, pues ha tomado una decisión. Yo creo que considerando las asimetrías que hay entre Estados Unidos y Honduras, debiera de pensarse antes de dar este tipo de declaraciones, pero bueno, ahí está en todo su derecho, ¿no? Bueno, el senador Ted Cruz, ustedes miran el tuit que ha publicado en las últimas horas y como les decíamos, esta debe ser la preocupación o la ocupación de quienes mueven los hilos del país y de todos nosotros los hondureños. En 2023 el gobierno de Biden envió $193 millones en ayuda exterior a Honduras. En el 2024, les reiteramos e insistimos, son las declaraciones o el tuit que ha publicado el senador Ted Cruz. En el 2024, Biden envió al menos $120 millones. Ya antes había dicho que a Honduras. Lo que oigo decir al presidente de Honduras es que no quieren más ayuda estadounidense. Genial, me alegro de poder ayudarte, dice el senador Ted Cruz. Bueno, y a esto ha respondido el canciller de la República, adjuntando precisamente la imagen de SX. Senador Cruz, el funcionamiento y la ubicación desde hace más de 40 años de la base militar de Palmerola en Comayagua, sin costo alguno para Estados Unidos, es una decisión aprobada por el Estado de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos. Honduras mantiene su posición y opción inicial de diálogo y cooperación. Sin embargo, en caso de que se inicien redadas y deportaciones masivas e innecesarias de migrantes, nos veríamos obligados a considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con la base militar, y cierra comillas. La declaración de la presidenta fue muy clara en ese sentido. Así concluye el X del canciller de la República, Enrique Reina. Bueno, y hay más. El senador, también senador republicano Mike Lee, dice en este tuit, miran ustedes en inglés y luego la traducción en la parte inferior de la pantalla. Dice, si Honduras
no nos permite mantener nuestra base en ese país porque no quiere que enviemos a Honduras a los hondureños que residen ilegalmente en los Estados Unidos. Deberíamos trasladar esa base a Guatemala, que es más amigable con los Estados Unidos y quiere combatir, no perpetuar la trata de personas, dice el senador Mike Lee, este senador de los Estados Unidos, que vean las reacciones que se desprenden de esta pelea desigual. Y tenemos también a Gustavo Solórzano, dice Gustavo Solórzano. El actual presidente del Colegio de Abogados. Del Colegio de Abogados. ¿Lo tienes? Bueno, dice senador Lee, le dice Gustavo Solórzano en respuesta a lo que ha puesto el senador de los Estados Unidos. Las formas de decir las cosas siempre son importantes, solo era necesario decir que se espera una relación de amigos y diálogo. Sin embargo, se tuvo que agregar la advertencia de retirar la base militar donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo. Siempre hay tiempo y ojalá que las personas que están a cargo de la política exterior, sobre todo en la Embajada de Honduras en Washington, puedan aclarar que Honduras desea una buena relación con las nuevas autoridades de los Estados Unidos. Y de ahí le desea éxitos por el bienestar de Honduras y todos los hondureños y hondureñas, y ojalá que en un futuro, dice, mejoren las formas de decir las cosas. Esto es lo que dice Gustavo Solórzano, que es el actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Bueno, y el analista y también miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, José Luis Moncada, también escribió: iniciaron las consecuencias de un mensaje sin pensar en el pueblo hondureño. Carlos Zelaya y otros de la familia están por encima. La señora como que no ha podido leer la Constitución y sus obligaciones. Lo que sí sabe es el monto de la partida discrecional 449 y cómo utilizarla en referencia al mensaje del senador. Pero en este mensaje lo que dice José Luis Moncada, bueno, es un permanente y ha sido aficionado de las redes sociales. Dice: estimado canciller y amigo, le dice José Luis Moncada, la pista fue construida por Estados Unidos. El costo de entrenamiento de muchas promociones de las Fuerzas Armadas es parte del apoyo. Las visitas de atenciones médicas por brigadas militares, la demanda de insumos y servicios y muchas otras de seguridad nacional que no amplió por lo mismo. ¿Será que cuantificamos si se dará cuenta que las palabras de la presidenta y suyas carecen de análisis y de sustento? Mejor digan que estamos molestos por el video de Carlos Zelaya y por señalar a la magistrada Flores y ya, midan las consecuencias de sus palabras para la mayoría de hondureños. Es el tuit que ha posteado José Luis Moncada en su cuenta personal de Twitter. Y a propósito de trasladar esta base, como mencionaba el senador, de trasladar, él lo dijo en su cuenta de X, de trasladar la base militar de Honduras a Guatemala, monitoreando los periódicos como Prensa Libre de Guatemala, encontramos este titular en su portada. Guatemala afirma que no hay conversaciones sobre traslado de bases militares de Estados Unidos desde Honduras. Eso fue lo que escribieron, porque dice en su texto más abajo: durante este fin de semana el senador estadounidense Mike Lee sugirió trasladar las bases militares de Estados Unidos a Guatemala como una reacción luego que la presidenta Castro advirtiera la retirada de las bases militares. Donald Trump cumpliera las deportaciones masivas de hondureños cuando asuma la presidencia, si lo hace. Y esto es lo que dice el periódico Prensa Libre, claro, que la presidencia, dice, fijó una postura después de que el senador estadounidense Mike Lee sugiriera que las bases militares de Estados Unidos sean trasladadas a Guatemala, y dicen que hasta ahora no hay conversaciones. Por lo mismo, Eunice, que es una sugerencia. ¿Por qué es una sugerencia? Sí. Obvio, solo está haciéndole una sugerencia que se pueden ir a un país más amigable con la política de los Estados Unidos, lo que ha dicho el senador Mike Lee. Y el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, vea, en medio de todo este festín, estas fiestas sin producto que tenemos, les está diciendo a los hondureños, bueno, que no se vayan a indigestar
de tanta política en un año político y que recuerden que este es un año jubilar, que se entreguen a las cosas de Dios y no tanto a la política, les dice el cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Miren qué bonito que los creyentes comenzamos este año como un año santo. Y el mundo de ahí para afuera, ¿qué dice del 2025? Es un año electoral. Vaya pues, indigéstense con la política. No, este es un año de Dios, es un año santo, es un año que vale la pena caminar guiados por una estrella, no por los estrellados, sino buscar la verdadera alegría que es encontrar al Señor Jesús. Hoy le decimos, Señor, te adoramos, te bendecimos, ilumina nuestra vida, ilumina nuestras familias, ilumina nuestra Honduras. Queremos seguirte, amarte y dar frutos de bien y de buenas obras. Durante este fin de semana, familiares y amigos le dieron el último adiós a quien en vida fuera Raúl Pineda Alvarado, un reconocido abogado y respetado analista de temas de país en todo Honduras, quien también fungió como diputado representado al departamento de Comayagua en 2 periodos. Raúl Pineda fue un gran amigo de los medios de comunicación. De la prensa, hombre jovial, un hombre que siempre, yo no sé de dónde sacaba tanto tiempo para atendernos a nosotros los medios de comunicación y a todos los periodistas, desde el medio más pequeño hasta el medio más encopetado, él siempre estaba atento para recibir una llamada, para darle una entrevista. Y con análisis que eran portada en los medios de comunicación. Puntuales, rigurosos y entretenidos. Sí. Hoy estuvimos en la misa y luego estuvimos en el lugar donde su esposa María de los Ángeles, sus hijas, Alejandra y Marcela, pues depositaron las cenizas, porque cremaron al abogado Raúl Pineda, depositaron las cenizas en el cementerio de Suyapa y bueno, ahí estuvieron presentes todos sus amigos, sus conocidos, algunos colegas periodistas que también vimos por ahí, por este hombre que le dejó un enorme aporte al país, un análisis que tenía profundo. Y que tenía capacidad de ejercer cambio, Ulises. Y puntual, y que era crítico para todos lados. Yo creo que en algún momento los del Partido Nacional no estuvieron muy contentos y conformes con él, pero así era el abogado Raúl Pineda, objetivo con sus criterios. Tenemos declaraciones, bueno, que también estaban en el lugar hoy que estuvimos dándole el último adiós al abogado Raúl Pineda, Francisco Javier Mejía, la abogada Ana Pineda, que también estuvo en el lugar, y Luis Rubí, ex fiscal general del Estado. Tenemos sus declaraciones. Raúl no ha muerto, al contrario, ha trascendido a la inmortalidad, porque Raúl es de esas personas que dejan una huella en la vida de todos los que lo conocen y además en un país. Raúl era un referente para esta nación, una especie de faro ético para los políticos, para las clases gobernantes. Era un abanderado en contra de los problemas más serios que tiene la sociedad hondureña, como el tráfico de drogas, como la extorsión. Raúl Pineda nos deja un vacío, pero también un reto que debemos enfrentar, un reto que debemos seguir, un ejemplo que debe servirnos a todos los hondureños. Cuando estábamos jóvenes decíamos que éramos marxistas zuniguistas por el abogado Ricardo Zúñiga. Raúl siempre fue rebelde, él siempre tuvo una noción de lo que era correcto en política y siempre estuvo en contra de las manipulaciones en la política, siempre estuvo en contra del manoseo de la política. El doctor Raúl Pineda Alvarado es una persona que deja un enorme vacío en quienes tuvimos la oportunidad de conocerle, de tratarle y sobre todo de nutrirnos de sus profundos análisis. Era una persona versada
en múltiples disciplinas. Era una persona quien siempre tenía la opinión correcta en el momento oportuno. Don Raúl Pineda deja un vacío, a mi juicio, para Honduras en general. Honduras ha perdido a uno de sus mejores hijos y justamente en un momento en el que hubiera tenido mucho que aportar de cara al contexto político electoral que se avecina. Era una de las personas que permanentemente vivía actualizándose sobre el acontecer internacional y nacional. De esa forma, estimo que no había en el país ninguna otra persona más objetiva, inclusive crítica, al momento de hacer sus análisis. Con Raúl venimos desde Comayagua, éramos hasta vecinos. Allá pues incluso ejercimos juntos la profesión y de ahí posteriormente él se vino, fue diputado por 2 veces, él fue por el Partido Liberal, por el Partido Nacional y fue por el Partido Liberal. En las contiendas pues era un hombre muy correcto, nunca tuvimos ninguna divergencia y posteriormente nos venimos a estudiar a Tegucigalpa. Estuvimos en la Facultad de Derecho hasta que egresamos y pues él, al igual, nos dedicamos al ejercicio de la profesión. Y juntos libraron varias batallas cuando usted fungió como fiscal general del Estado y fue un profesional a carta cabal. Desde luego él trabajó conmigo, era un hombre muy inteligente y que sobre todo pues yo lo conocía, nos conocíamos y la opinión de él tenía mucho peso. A las 6:50 de la tarde inicia la audiencia de declaración de imputado en contra de Romeo Vázquez Velázquez y los otros 2 imputados. Adelante, hermano Clés. Así es, gracias compañeros. Y es que tal como tú lo apuntas, Eunice, ha dado inicio la audiencia de declaración de imputados incoados en contra de Romeo Vázquez Velázquez y 2 oficiales más del ejército que están siendo imputados por este asesinato de quien en vida fuera en su momento Isi Obed Murillo. Y vean ustedes, esto ha caldeado un poco los ánimos en este sector porque han venido justo al inicio de la audiencia más representantes del Partido Libertad y Refundación y pues ya hacen más número que los simpatizantes del general Romeo Vázquez Velázquez y por momentos hay algunos conatos de enfrentamiento, pero lo que sí, la noticia en sí de último minuto es que ya ha dado inicio esta audiencia de declaración de imputado que de acuerdo a lo que ocurre en este tipo de casos, pues es una audiencia rápida de lectura de los cargos y el conocimiento total del requerimiento fiscal que se ha incoado en contra de los 3 detenidos. Nos mantenemos pendientes, compañeros, porque del resultado de esta audiencia se puede conocer la defensa en libertad de los imputados, se puede conocer si hay detención judicial, si hay sobreseimiento, de acuerdo a todo lo que estime conveniente la juez o el juez que conozca la causa en contra de estos 3 imputados que fueron capturados en horas de la mañana. Así es que próximamente daremos a conocer ya el resultado de esta audiencia de declaración de imputado que ha comenzado a eso de las 6:40 y pues lo normal es 1 hora 30 minutos y en algunos casos hasta menos en el que vamos a conocer esta resolución, por lo que invitamos a la población a estar permanente sintonizando los diferentes espacios informativos de la Corporación Televicentro para que conozcan el minuto a minuto de todo este caso que concierne al cierre de la audiencia de declaración de imputado y por supuesto la decisión del juez, que podría ser una detención judicial, podría ser también que se defiendan en libertad, que les den medidas cautelares,
no nos vamos a adelantar, vamos a esperar la versión oficial de lo que pueda suceder al paso del desarrollo de esta audiencia. Compañeros, de momento, con ustedes. Gracias, Olman, y vamos a estar al pendiente de lo que pueda ocurrir. Antes vamos a ir hasta la zona atlántica del país. Hay una persona muerta luego de un accidente de tránsito. Un fatal accidente dejó una persona sin vida y un herido. La víctima fue identificada como Wilson River Díaz. Este hecho se registró en Roatán, Islas de la Bahía. De acuerdo a información preliminar, el vehículo impactó frente a una pared. La segunda persona fue trasladada a un centro asistencial en estado crítico. En la comunidad de San Juan Pueblo, la Masica Atlántida, con varias puntas de supuesta cocaína, un joven de 25 años de edad fue capturado, posteriormente llevado hasta los juzgados correspondientes para iniciar su proceso tal y como lo establece la ley. Esto como parte de los operativos realizados durante las últimas horas. En la aldea El Pino, El Porvenir Atlántida, las autoridades policiales detuvieron a un individuo en posesión de droga y atentado, a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas, por lo cual fue trasladado hasta la unidad departamental número 1 en La Ceiba. A este también se le investiga por un supuesto atentado contra los funcionarios policiales, ya que él disparó en reiteradas ocasiones, pero una persecución dio con el paradero y fue capturado y puesto para su proceso judicial. Agentes policiales asignados a la UD número 2 en el departamento de Colón informaron del arresto de un individuo por tener una orden de captura por el delito de porte ilegal de arma de fuego. El individuo es un hombre de 38 años de edad, originario residente en el sector de Guapinol, por lo cual fue puesto ante los entes competentes en las últimas horas para iniciar su proceso tal y como lo establece la ley. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias Dominical. Vean ustedes, más muertes y se repite esta historia de los embolsados en el balance de la zona norte del país. Encuentran el cuerpo desmembrado, óigase bien, de una fémina más. Y también la policía ha rescatado un bebé de 5 meses que vivía en condiciones infrahumanas. Esto lo recoge el balance policial de la zona norte. El cuerpo, identificado como Catherine Michelle Rodríguez González, de 16 años de edad, fue encontrado desmembrado el pasado viernes 3 de enero en Choloma Cortés. Sus restos fueron reclamados por sus familiares en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula para darles cristiana sepultura. La Policía Nacional rescató un recién nacido de 5 meses de edad en condición de abandono en la colonia Gracias a Dios en San Pedro Sula. El menor fue entregado a la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia CENAF. Mientras tanto, sus 4 hermanos están desaparecidos, quienes son enviados a mendigar por su madre, María Magdalena, de 31 años de edad, quien está detenida y se ha negado a colaborar con las autoridades para localizar a los otros menores. La Dirección Policial de Investigaciones capturó a Fernando Jair Rivera Martínez, de 20 años de edad, en la Lima Cortés, por el asesinato de Daniela Yolivet Flores Martínez y Elvin Alberto Salinas Cáceres, hecho ocurrido el pasado 22 de abril de 2024 en el municipio de Jutiapa, Atlántida. El sujeto fue remitido a la Fiscalía de turno en San Pedro Sula. Con más de 35 envoltorios conteniendo cocaína, marihuana y piedra de crack, Dipanco capturó hoy en el municipio de Cofradía, San Pedro Sula, a Luis Rodríguez Ríos, de 30 años de edad, a Elwin Rodríguez Núñez, de 26 años de edad, y Wilman Vázquez Pérez, de 27 años de edad, todos miembros activos de la Mara Salvatrucha. Los sujetos fueron remitidos al Ministerio Público de San Pedro Sula por el delito de tráfico de drogas. La Policía Nacional capturó a un hombre de 22 años de edad implicado en el robo de un establecimiento de ventas de ropa en el barrio El Benque el pasado 1 de enero del 2025. El hombre fue remitido al Ministerio Público de San Pedro Sula por el delito de robo con fuerza y daños a la propiedad. Eunice, llegamos al final de las noticias de la emisión de TN5 Dominical. Bueno, lamentando que arrancamos un año crispado en medio de la incertidumbre, con anuncios que pues a los hondureños no les generan esperanza, optimismo, deseos de emprender por toda la confusión que se desprende de quienes mueven los hilos del país y qué pena. Y no solo eso, acabamos de ver una situación terrible, una mujer desmembrada, un año violento que arrancó solo en los primeros 2 días, más de 15 personas asesinadas, en los 12 personas aproximadamente. Así que vamos a ver qué pasa en esta segunda semana del mes de enero.
Bueno, nos retiramos, lo invitamos a que sigan paso a paso por las emisiones noticiosas de la Corporación Televicentro todos los acontecimientos que se desprenden de esta declaración de imputados del general Romeo Vázquez Velázquez y 2 militares más en condición de retiro. Pendientes. A todos, gracias, buenas noches. Bendiciones.